cavernícolas hasta el día de hoy. Un poco esa es la propuesta teórica de Marx. Y Althusser lo que hace es profundizar ese desarrollo teórico haciendo un énfasis en estudiar cómo la parte ideológica tiene una relación directa con lo que es el modo de producción económico en la sociedad. Y aquí postula la idea de que no solamente el Estado, no solamente las fuerzas militares o la estructura jurídico-política de los Estados son el aparato represivo de clase de un Estado, sino que además también hay otra cantidad, hay una serie importante de actores que hacen parte de ese aparato represivo, no de coerción física, sino de dominio ideológico. Y él enuncia, trata de desarrollar, bueno, cómo podemos analizar, cómo podemos entender el papel que están jugando estos entes de producción ideológica con respecto al modo de producción capitalista. Y ahí es donde está una caracterización, trata de contrastar cuáles son y cómo funcionan los aparatos de represión física del Estado con respecto a los aparatos de represión ideológica del Estado. Entonces yo hago estos retratos para que ustedes se animen nuevamente a leer el texto de él a la luz de todo lo que yo les he dicho hoy y a la luz de lo que está pasando en América Latina. Y por otro lado, también los invito a leer un texto mucho más contemporáneo. Este es un texto del año 2002 de un teórico, de un politólogo mexicano bien interesante que se llama Bernard Manin se escribe, donde el tipo hace todo un análisis de cómo ha evolucionado el concepto de democracia desde Grecia, desde Atenas, hasta la actualidad. Un poco para demostrar que, a pesar de que nosotros creemos que democracia tiene un único significado, en realidad ha denotado diferentes sistemas políticos a lo largo de la historia de la humanidad. Y él dice, incluso la democracia de la que hablaban los franceses en 1789 con la Revolución Francesa, todos hemos escuchado la historia, todos hemos estudiado ese hecho histórico. La democracia de la que hablaban los liberales de esa época en Francia no es ya la misma democracia de la que hablamos, por ejemplo. Y este texto de él se encarga de caracterizar cuál es esa mutación que ha experimentado la democracia. Él tiene la idea de que hasta cuando todavía existía la Unión Soviética, cuando todavía existía esta polarización entre el bloque soviético y el bloque occidental, existió una democracia representativa, pero que esa se agotó justo cuando cae la Unión Soviética y que a partir de ahí asistimos a un modelo de democracia que se puede denominar democracia de audiencia. ¿Qué características tiene esta democracia de audiencia? Por un lado, los candidatos no representan más propuestas, sino cualidades. Antes de la caída de la Unión Soviética, el candidato representaba a un partido y ese partido tenía una propuesta política estructural definida y tenía unas propuestas políticas particulares también definidas, y el candidato de ese partido tenía que representar tanto al partido como al modelo como a las propuestas. Lo que él dice es, en la democracia de audiencias a la que asistimos actualmente, ya no importa ni el partido político, ni las propuestas, ni las directrices de los militantes del partido. Importa únicamente el candidato. Sus cualidades personales, qué tan religioso sea, qué tan bien habla, qué tan popular puede llegar a ser. Y eso es evidente para nosotros hoy en día. Cada vez menos importa el programa de gobierno del candidato, sino que importa es qué dijo el candidato en qué momento sobre respecto a qué tema en particular. Hay una personalización de la política. Incluso ya hay teóricos que hablan, hay teóricos del mercadeo, gente que asesora marcas como Coca-Cola o como Sprite o como Nike, como Adidas, que están ofreciendo servicios para el marketing o el merchandising de candidatos políticos. Tienen todo un portafolio de servicios que le ofrecen a los candidatos para que empiecen a posicionarse políticamente, no solamente en épocas electorales, sino a lo largo de todo el año. Existe como esta idea de que los candidatos tienen que ser entendidos como marcas. Marcas que hay que posicionar, marcas que hay que promocionar, marcas que hay que vender. Las preferencias, y eso es importante, en la democracia de audiencias, ya no se definen buscando cuáles son los intereses del pueblo. Antes los candidatos y los partidos trataban de leer lo que el pueblo necesita, para decirle que eso que usted necesita yo se lo ofrezco. Ahora con la democracia de audiencias, lo que está pasando, obviamente con la intermediación de los medios de comunicación, es que las necesidades no se buscan, sino que se crean. No importa si usted es empleado, no importa si usted es un estudiante que no tiene educación, no importa si usted no tiene con qué comer,
Y el resultado de eso es que todos los candidatos de derecha hoy en día a nivel mundial tienen el tema de seguridad como una de sus principales consignas. Todos quieren instalar cámaras de seguridad, todos quieren implicar a la gente de fuerza como la policía, todos quieren convencer a la gente de que ellos son la solución a ese problema de seguridad. Pero ¿por qué siempre con el tema de seguridad? ¿Por qué no crear otro fantasma? Porque es que el fantasma de la seguridad es fácil de crear. Basta con que yo logre una alianza con los medios de comunicación para convencer a la gente de que hay una crisis de seguridad. Balearon a fulanito en tal esquina y pasa la misma noticia todo el mes. Inseguridad, y convencen a la gente de que hay inseguridad. Pero fácilmente ellos mismos pueden convencer a la gente de que mejoró la situación de seguridad. ¿Por qué? Porque dejan de pasar noticias de orden público. Y empiezan simplemente a insistir en la idea de que la seguridad mejoró, la seguridad mejoró, la seguridad mejoró. Entonces es fácil manipular a la gente creando el fantasma y haciéndolo desaparecer cuando nuestro candidato ya esté en gobierno. Hay una mayor autonomía de los candidatos porque ya no obedecen a partidos, ya no tienen propuestas, ya no están ligados con promesas, sino son simplemente figuras públicas como cualquier actor, como cualquier cantante, etc. Y la opinión pública se convierte en un capital. La opinión pública ya no es lo que nosotros pensamos respecto a lo que pasa. La opinión pública tiene nombre propio. Familia Santos en Colombia, familia Herrera en México, familia etcétera, etcétera, en determinados países. La opinión pública ha sido secuestrada por los conglomerados de comunicación, tiene nombre propio y funciona de acuerdo a intereses particulares que obviamente tienen mucho que ver con conglomerados financieros y conglomerados económicos. Así que este texto también es recomiendo que lo trabajen muy bien. La referencia de los libros se la podemos llegar por correo electrónico y en algún momento no caí en cuenta de meterla acá, pero ahora que veo que hay docentes y que hay personas de diferente índole acá, estudiantes también, me gustaría que revisaran esos textos, además de otros tantos que también hablan de lo mismo, ¿no? Está, por ejemplo, Pierre Bourdieu, que es un teórico francés también bastante connotado, que habla del capitalismo cultural y de la forma como los imaginarios están siendo impuestos a la gente a través de los medios de comunicación y de cómo resulta fácil manipular a la gente después de que decide comprarte tu imaginario, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la exposición consistía en eso. Está pasando esto en América Latina, pasa en Argentina. Eso tiene que ver con el modo de producción capitalista y con el imperialismo. Y más allá de analizar solamente la coyuntura, la invitación es a que también trabajemos conceptos teóricos para entender cada vez más autónomamente lo que pasa. Hasta aquí va la disertación.